Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. Hola y buenos días amigos de la región Lambayeque a través de la emisora Canal TLN 41. Este es su programa Salud y Protección Legal, nuevamente llegando a cada uno de sus hogares, llevando información de salud y un poco también de la parte legal sobre temas vinculados a problemas diarios que vemos, sanitarios que estamos viendo. Hoy día tenemos el grato honor de tener a una de las mejores especialistas en endocrinología y vamos a tocar temas sobre una enfermedad muy conocida, que es el mundo de la diabetes. Para poderlo prevenir, ya que estamos tocándolo bastante este tema por los inmunodeprimidos, cuando hablamos del coronavirus, por decir así. Antes de empezar con nuestra querida invitada, la doctora Liliana, permítame tocar tres puntos que me parecen importantes tocarlos para concientizar. Lo dijo muy bien la ministra de Salud, Inostroza, lo ha dicho hoy día en la mañana también la doctora Liliana Cárdenas, que es la jefe de la DITGEL, me parece, de comunicaciones del MINSA. Señores, si bien es cierto, acá reclamamos, adjetamos a los señores congresistas, al Ministerio de Salud, y a todos los representantes del sector salud, incluso de la región, que deben de tomar más medidas preventivas, de que deben de tener más apoyo, ser más diligentes y más comunicativos, pero eso también es responsabilidad nuestra. No es posible que más del 80% de las llamadas que se están haciendo al 113 sean llamadas simplemente viciosas, simplemente sean llamadas para tocar otros temas que no estén vinculados con este problema que estamos teniendo de la epidemia ahora, pandemia del coronavirus. Empecemos a cambiar por nosotros mismos, señores televidentes, amigos que están utilizando estas líneas. Estas líneas son importantes para formas de prevenir, por eso se está invirtiendo tanto presupuesto, ¿sí?, en la contratación de este personal para que den buena información. Evitemos hacer estas llamadas si es que no tienen relación con el principio fundamental de la creación de esta línea. Una y dos, y en el caso de los pacientes que estén llamando, por favor, y lo recomendó también la doctora Liliana, que deben de ser pacientes que tengan algún criterio, no tienen por qué estar llamando a esta línea todos los pacientes que estén con resfriado, simplemente con aquellos pacientes que tengan algún criterio que pueda llevarnos al contagio del coronavirus, personas con síntomas gripales que hayan estado en contacto con algún paciente con coronavirus o por lo menos estudiado por coronavirus o por lo menos algún paciente que haya venido de viaje de alguna de estas zonas que tiene algún tipo de incidencia de este mal. Nuevamente, por favor, las líneas de comunicación para este problema tan álgido del coronavirus, por favor, deben de ser utilizadas correctamente y adecuadamente, no utilizarlas en vano. Y ahora se han creado más líneas, aparte de la línea 113, se ha creado un WhatsApp en la cual pueden llamar, que es el 952-842-623. Pueden llamar al correo también, que es infosalud@minsa.gov.p, para que puedan consultar sobre estos problemas. También el SAMU ha dado una línea directa que pueden llamar, que es el número 106. La DIRESA ha creado la línea 51-5200. Inclusive Salud ha dado una numeración que es el 014-11-8000 para que puedan comunicarse y tener información de las medidas preventivas y sobre todo preguntar por los síntomas que se puedan presentar en ustedes o en alguno de sus familiares. Ese es en relación al coronavirus. Otro punto que quisiera tocar, y es un punto que preocupa, si bien es cierto, todos ustedes y nosotros estamos de acuerdo en que se debe sancionar cuando se realiza y se hace un delito. Me estoy refiriendo a este caso, al caso de la niña Camilita, al cual ya este joven de 15 años, adolescente de 15 años, ha sido recluido preventivamente y tiene que ser sancionado como la ley lo manda, pero lo que preocupa es lo que ha sucedido.
Según las referencias editoriales, este niño ha sido violentado también sexualmente en el centro de reclusión Maranguita. Lo que preocupa acá es la parte de fondo. Señores autoridades, ¿qué están creando? ¿Qué tipo de readaptación se está dando en estos chicos? ¿Estamos creando nuevos o mejores violadores para cuando salgan? Estas personas que hicieron vamos a decirlo así, daño a este adolescente, ¿cómo van a salir? ¿Van a salir nuevamente a violentar sexualmente a otras personas? ¿Dónde está el sistema de readaptación que se quiere generar tanto en los penales como en los centros como tipo Maranguita? Acá en Lambayeque tenemos uno. ¿Qué se está haciendo? Este joven, este adolescente de 15 años, la pena máxima que se le puede dar según ley es 8 años, a los 23 años está saliendo. ¿Cómo va a salir este muchacho si no se les da las medidas de readaptación? ¿Cómo va a salir este muchacho después de que lo hicieron? Un mejor violador, con mayor rencor. ¿Dónde están las autoridades que puedan prevenir y mejorar las formas y las medidas de readaptación social, de readaptación a la comunidad, que es el principio fundamental de los centros tipo Maranguita y de los penales? Con este comentario no estamos diciendo de que se sancione en la forma más ejemplar y la forma más correcta según nuestras normativas vigentes, pero sí también una jalada de orejas para las autoridades que regentan estos centros de readaptación, que mejoren esto no debe de pasar incluso dentro de estos lugares de readaptación tipo Maranguita. Dejemos esto a colación, dejemos esto en la mesa para los próximos comentarios que se puedan hacer más adelante sobre qué están haciendo nuestras autoridades a estos lugares donde empezamos o donde enviamos a estas personas que han originado algún delito, pero que en algún momento van a salir. Por ahí me dije, por ahí estuvimos comentando, todo tipo de violación debe de tener una sanción. Si no es posible poner acá la pena de muerte dentro del Perú porque no se puede legalmente, entonces es otra posibilidad hacer de que a todo tipo de violación, porque violación en cualquier edad que sea sigue siendo violación, entonces ponerles pena de cárcel permanente a cada uno de ellos. Pero en fin, esos son comentarios que se pueden perdurar y se pueden mantener después para algún tipo de discusión con las personas competentes en este caso. Y termino con esto y tomando nuevamente a colación. Señores, nos estamos preocupando por el coronavirus, nos estamos preocupando por el hacinamiento, que en las discotecas, que en los hospitales, que en los colegios, que en las universidades. Señores, yo me pregunto, ¿qué pasaría si es que algún familiar que haya viajado al extranjero, como lo está pasando, vaya a visitar a algún familiar que esté recluido en el penal, ejemplo, Pixi? Nadie está hablando de qué medidas se van a hacer en estas personas, en estos seres humanos. Si bien es cierto, están recluidos y quitados de su libertad, pero siguen siendo seres humanos con todos los derechos universales todavía innatos. ¿Qué se están haciendo para protegerlos? En el penal de Pixi tenemos un hacinamiento altísimo, en el penal de Pixi tenemos una población altísima, de ahí lo vamos a tocar un poco paralelamente con la doctora Liliana Torres. Hay un alto porcentaje de tuberculosos, hay un alto porcentaje de diabéticos, y es más, un gran porcentaje de la población de internos en el penal de Pixi tiene más de 60 años, los grupos a los cuales estamos diciendo que puede originar complicaciones mortales por la aparición del coronavirus. Señores autoridades, ¿qué se está haciendo por estas personas? ¿Qué se está haciendo? Voy a hablar acá directamente de Lambayeque, por el penal de Pixi. ¿Qué medidas están haciéndose? ¿Hay ya restricción de visitas en el penal de Pixi? No lo escuchamos. Señores autoridades, empecemos a buscar también las soluciones, no para nivel nacional, sino para su región. Señor presidente regional de la región Lambayeque, señor representante jefe de la DIRESA, ¿qué están haciendo por esta persona? Señor ministro del Interior, ¿qué coordinaciones ha hecho con su jefe del centro penitenciario Pixi? Después de haber tocado estos puntos, que me pareció importante tocarlos para concientizar un poco a toda la población y a nuestras autoridades, tengo el orgullo de hoy día tener la presencia y que haya aceptado la invitación a una ex compañera, una ex promoción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
la doctora Liliana Torres Samamé, egresada, como lo he dicho, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la primera alma mater acá en la región. Es especialista en endocrinología, realizada en la Universidad Cayetano Heredia de la ciudad de Lima, y es egresada de la maestría en docencia universitaria. Tenemos el honor de tenerla acá para tocar este tema tan frecuente, pero a veces que nos olvidamos sobre la diabetes. Doctora Liliana, un gusto de tenerla acá. Y el gusto para mí, Juancito, gracias por la invitación y al Canal 41 también. Prestas las preguntas que me puedas realizar. Muy bien, Lilianita, qué gusto de tenerte acá. Y yendo al punto del cual nos toca hoy día, y vos es especialista, sobre la diabetes. Hay estadísticamente, si tenés alguna referencia, en la región Lambayeque, ¿la incidencia de pacientes diabéticos es alta, poca? ¿A qué nos referimos con eso? Hablamos de una prevalencia a nivel nacional y no está exento Lambayeque de un 7% de la población afectada por la enfermedad. Y de repente específicamente en el hospital que laboro, el hospital regional, aproximadamente en total de atenciones del mes, que son entre 600 y 900, al 80% de pacientes que atendemos son pacientes con diabetes de diferentes tipos. Con los diferentes tipos. Así es. Para que vaya entendiendo nuestra población lambayecana, ya que todos no son médicos ni tienen a un familiar en salud, ¿qué es la diabetes, Lilianita? ¿Qué es ese mal que a veces causa tanta preocupación? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica multifactorial, progresiva e irreversible, que tiene control pero no cura al momento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia de si tenemos factores de riesgo, tener que hacer los descartes correspondientes, porque estamos expuestos con estos factores de riesgo a poder desarrollar en algún momento la enfermedad. Y una vez diagnosticada, saber de que no se cura por el momento, vuelvo a recalcar, pero sí se controla, y lo que de repente tenemos que tener en cuenta es que progresa y lamentablemente genera otras complicaciones a nivel de diferentes órganos. Tenemos las complicaciones microvasculares importantes como la retinopatía, la nefropatía, y una principalmente que es también frecuente, la neuropatía, con múltiples casos que vemos con afectaciones a nivel de los pies, lo que llamamos comúnmente el pie diabético. Muy bien, Lilianita, y acabas de tocar un punto muy bien, y eso para que la población lo tenga a colación, porque vemos a veces en los periódicos, lamentablemente en algunas otras personas que son entrevistadas y dicen, curamos la diabetes, curamos tal enfermedad. Lo acaba de decir un especialista, es una enfermedad progresiva, es decir, no se cura, pero sí se logra controlar, ¿no, Lilianita? Así es, en la medida que uno cumpla, en primer lugar, acudiendo a un diagnóstico temprano, en segundo lugar, poniendo las recomendaciones del médico bajo la mesa y cumpliéndolas a cabalidad, y esas no solamente implican la medicación, sino también una dieta saludable y una actividad física adecuada y un entorno saludable a nivel familiar y a nivel social, que es importante también. Es decir, como siempre lo mencionamos en este programa, dos cosas básicas: higiene dietética y lo que es ejercicios. Así es. Muy bien, Lilianita. Dime, en relación a esto de la diabetes, siempre se preguntan, ¿y cómo aparece? ¿Qué causas, o como decimos nosotros en medicina, qué etiología tiene esto de la diabetes? Bueno, tenemos, para ponernos en contexto, ahora reconocidos 4 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, y un saquito se ha incluido a lo que se llamaría otros tipos de diabetes, que puede estar en relación a algunos medicamentos o algunas patologías. Si hablamos de la diabetes tipo 1, es una diabetes genética, en la cual tenemos una falla de origen del órgano del páncreas, en este caso, en la cual no hay una producción adecuada de insulina, por lo tanto hay un déficit temprano de esta por unas sustancias que se llaman anticuerpos, que lo van destruyendo, ya sea la célula productora o a la misma sustancia, y hace que la enfermedad aparezca tempranamente, ¿no? En la infancia o en la juventud temprana, y estos pacientes son insulino dependientes. O sea, son los que tienen que estar inyectándose. Inyectándose no solamente un tipo de insulina, sino hasta 2 tipos de insulina. Los diabéticos tipo 2, que es el mayor... Antes de que pasemos al tipo 2, Lilianita, mencionaste de que es genética, es decir, ¿tiene que haber algún familiar? Mira, hay un 50%
de antecedentes familiares positivos, pero también existen un porcentaje de 50% que puede no tener incluso antecedentes familiares genéticos y tener una falla de base de la célula beta pancreática. Pero eso quiere decir, si yo no tengo, así no tenga un familiar directamente genético con diabetes, pero si no me cuido, me engordo, me vuelvo obeso, puedo caer en esto. Definitivamente, y es más, la diabetes tipo 2 que en algún momento era diagnosticada solamente en la juventud, en la adultez y en la adultez mayor, ahora también lo vemos en nuestra niñez, y justamente por los malos hábitos higiénico-dietéticos y la comida chatarra, el poca actividad física y el estrés, definitivamente han llevado a que también niños tengamos esta diabetes tipo 2, que no es falla genética, sino es una alteración en la acción de la insulina, haciendo una resistencia a la insulina y generando una diabetes temprana. Es decir, nos estamos olvidando lo que hacían antes nuestros padres, en que nos llevan a jugar al parque, hacemos actividad física, pero ahora están con la tabla. Así es, la actividad física está limitada totalmente por los peligros obviamente que hay en la calle, pero no estamos de repente promoviendo la actividad física dentro de casa, que es lo importante, o disminuyendo la cantidad de horas frente al televisor o en la computadora que tienen los niños, y están haciendo que haya niños sedentarios con un consumo alto en calorías, que por lo tanto nos va a conllevar irremediablemente a una enfermedad crónica como es la diabetes. Y ahí viene la falsa idea, no, mi hijito está gordito, así que está sanito. Ese es un mito que debemos empezar a desterrar. Sí, lamentablemente todavía persisten las madres que mencionan pues la belleza a través del aumento de peso, pero creo que hay que tomar conciencia de que tenemos que tener un peso saludable, ¿no? Peso saludable. Mencionaste también que había un tipo 3, que es la gestacional en embarazadas. Bueno, la diabetes gestacional es una diabetes que se presenta específicamente en este grupo de pacientes, generalmente en el segundo o tercer trimestre, y van a generar niños con sobrepeso al nacer o con aumento de peso macrosómicos, que luego van a tener de repente otros riesgos como neonatos, como recién nacidos. Entonces, esto tendría bastante influencia con los controles prenatales que se le haga a la mamá. Así es, la madre gestante tiene que pasar su control y el médico está obligado a descartar, sobre todo si hay factores de riesgo, a descartar la diabetes gestacional que se puede dar durante el embarazo. Y en ese cuarto tipo que mencionaste, Lilianita, sobre las que aparentemente no tendrían idiopáticas, yo le voy a colocar ese término, que son dependientes de algún consumo de medicamentos, ¿lo mencionaste? Sí, hay un grupo grande en la cual nosotros consideramos el otro tipo de diabetes que pueden estar asociadas a enfermedades como la fibrosis quística, también a enfermedades que necesitan el uso de citotóxicos, corticoides, enfermedades como que necesitan usar corticoides como la artritis reumatoidea, alguna enfermedad autoinmune, entonces van a estar en este grupo de pacientes, y también en este grupo de pacientes se está considerando lo que es las diabetes MODY, que son diabetes enzimáticas, y también las diabetes LADA, que viene a ser la diabetes autoinmune latente, que se da en el adulto, que es casi como una diabetes tipo 1, pero que se presenta en la adultez, y que alguna vez se lo diagnosticamos o lo englobamos en la diabetes tipo 2, pero realmente es un tipo particular de enfermedad que tiene también un manejo diferente a lo convencional que conoce la población común. Muy bien, entonces esto quiere decir, Lilianita, tú que conoces más este tema, este término de la automedicación debemos controlarlo, porque ahora es muy fácil y se ve en todas las boticas o farmacias. Tengo dolor aquí, tengo artritis, y se van y compran corticoides, prednisonas. Estamos creando una buena cama para que se aparezca la diabetes. Efectivamente, ¿no? En el Perú somos pacientes con bastantes factores de riesgo, con una comida rica y, como digo, lamentablemente con poca actividad física, y que si tenemos dolores frecuentes y acudimos a una farmacia y nos prescriben medicamentos como los corticoides y los tomamos de manera indiscriminada por largos periodos de tiempo, de hecho estamos adicionando un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Muy bien, Lilianita, entonces estamos viendo, queridos amigos, qué es la diabetes, cuáles son las formas de presentación y por qué se pueden presentar. ¿Cómo la identificamos, Lilianita? ¿Cómo una persona adulta puede identificar, oye, me parece que tuviese diabetes, o cómo una madre puede identificar en su hijito que podría tener alguna sintomatología de diabetes? De repente, Juancito, nos olvidamos un poquito de comentar la más frecuente que tenemos a nivel del Perú, que es la diabetes tipo 2, que lo vemos en niños y en adultos, y que nos empuja a desarrollar ese tipo de enfermedad, los factores de riesgo. Uno de ellos es que tengamos sobrepeso,
Desde allí uno tiene que ya evaluarse. O sea, los gorditos. Independientemente de la edad, si uno tiene sobrepeso y más obesidad, ya tenemos que pensar en hacer un descarte de la enfermedad. A eso es a lo que le llaman el síndrome metabólico ahora, ¿no? Claro, si adicionalmente a eso tenemos otros factores, como por ejemplo una alteración de la presión o ya hipertensión arterial, o tenemos algunos signos físicos de que estamos haciendo una producción excesiva de insulina con resistencia, como el cuello oscuro, que nosotros lo llamamos acantosis nigricans, o en la axila o en las ingles, una coloración oscura, también es otro factor de riesgo. O sea, ese para que lo entienda la ciudadanía, es una mancha negra que aparece atrás del cuello, en la nuca, si no estoy mal, Así en el es. pliegue y en las axilas. No es de que sea suciedad, no se interprete así. Es un signo, se podría llamar, de alarma para que ya acudan a un médico, al médico especialista en todo caso, para que les descarten, que no sea, no, a veces ahorita que estamos en verano dicen, no, es porque me quemé en la playa. Descarten que pueda ser diabetes. Ya si el médico le dice, no, es un problema dermatológico, quédense tranquilos. Adicionalmente, si tenemos alteración del colesterol, a veces tenemos familiares que tienen problemas de colesterol y nosotros también, entonces si es que hay una alteración del colesterol también es un factor de riesgo. Las mujeres que tienen ovario poliquístico, las mujeres que han tenido un niño con antecedentes de haber pesado más de 4 kilos, el ser sedentarios, el no tener mucha actividad física, también familiares de primer grado con diabetes, también es un factor de riesgo adicional. O sea, papá o mamá. Papá, mamá, independiente, e incluso ahora vemos ya los de segunda línea también, tíos, primos, que juegan un papel importante como un antecedente familiar para el paciente que inicia, y el ser latinos es un factor de riesgo nato, que es la etnia, que de hecho el tener sobrepeso, obesidad, más ser latinos ya nos obliga a hacer el descarte independientemente que tengamos o no familiares. Pero cada factor suma para poder pensar en que sí estamos en la obligación de irnos a hacer un descarte temprano en un especialista que sepa interpretar los exámenes del laboratorio. Te comento algo que siempre escuchan los pacientes, algún paciente gordito que se ufana de tener una glucosa muy buena en 70, en 80, pero lo que tenemos que ver es ya su producción de insulina, porque muchas veces tenemos una hiperinsulinemia que nos está iniciando el síndrome metabólico y que podemos de repente detener o tomar algunas medidas que detengan el progreso en este momento, porque cuando ya el paciente es diagnosticada con una glucosa en más de 126 de glucosa basal en un par de tomas o una hemoglobina glicosilada más de 6.5, lamentablemente las curvas con las que se han originado estos niveles de, digamos, de base para el diagnóstico, consideran que en ese momento la pérdida de las células pancreáticas está en un 50% aproximadamente. Es decir, doctora, voy a decirlo así, hay un periodo de ventana en la cual no nos podemos dar cuenta, signológicamente hablando, pero sí laboratorialmente cuando yo me voy a descartar para prevenir. Así es. Lamentablemente no todos los médicos tenemos el criterio uniforme en el cual reconocer que existe un periodo de prediabetes, pero tenemos que reconocerlo porque es ese periodo en el cual podemos tener resistencia a la insulina o glucosa alterada en ayunas que con medidas higiénico-dietéticas y de repente medicación podemos evitar el avance hacia una diabetes florida diagnosticada plenamente. Bien, Lilianita. Entonces, esos son factores de riesgo, ¿no? Así o sea, es. ¿qué me pueden llevar o conducir a que me aparezca diabetes? ¿No es así? Pero cuando tengo la enfermedad, ya la tengo instalada, ¿cómo se manifiesta para que la población lo pueda interpretar? Se menciona, la gran mayoría de literatura, de bibliografía, hablan de se empiezan a tomar más agua, empiezan a orinar más. ¿Qué signos o síntomas podrían identificarse fácilmente en un poblador? Lamentablemente entre los 126 nivel de glucosa hasta 200 podría no tener mucha molestia el paciente, pasar desapercibido realmente la enfermedad, de repente estar subido de peso, tener un poco de ansiedad por comer, un poco de desgano físico, más sueño, más cansancio, más cosas, algunas parestesias, adormecimiento de la mano, de los pies. Pero ya cuando el nivel de azúcar está aproximadamente más de 180 o 200, vemos pacientes realmente con signos floridos, síntomas floridos como polidipsia, que es mucha sed, polifagia, apetito abundante, o también ya empezamos a tener hiporexia, poco apetito, y más bien tenemos una orina abundante, poliuria que se llama, y orinamos más por la noche y empezamos a bajar de peso.
Algunos curiosos prueban la orina y prueban que la orina está dulce, porque la única forma de que el cuerpo se defienda es sacando la orina del cuerpo y lo hace a través del, perdón, sacando la glucosa del cuerpo y lo hace a través de la orina. Y esa históricamente era la primera prueba que se hacía. Así es la primera prueba hace años y ahora pues tenemos, imagínense cuánto hemos evolucionado para poder encontrar la enfermedad antes de que den estos síntomas de mucha sed, mucha orina, poco sueño, poco hambre, baja de peso y ya otros síntomas de adormecimientos, hinchazón de pies, que lo vamos ya viendo, disminución de la visión, incluso visión borrosa, que muchas veces lo vamos viendo en el transcurso ya de la enfermedad. Entonces yo siempre le digo al paciente que en realidad los síntomas, y a los alumnos cuando le he tenido oportunidad de tener, que los síntomas no son únicos, que dependen del momento del diagnóstico de la enfermedad, así que el que no tenga ningún síntoma no significa que no tenga la enfermedad. Gente que dice, tengo 140 pero no siento nada, pero ya es una glucosa sobre el nivel de rango normal, así que igual es considerada el diagnóstico, pero que si además tenemos ya síntomas floridos, definitivamente más bien estamos yendo a una descompensación, que se llaman, las descompensaciones son dos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, que ya son atendidos en un hospital. Claro. Entonces no debemos llegar a eso, ¿no? Tenemos que adelantarnos a esos síntomas floridos de descompensación. Así es. Entonces, como moraleja, como conclusión, queridos amigos, lo acaba de decir la doctora, no esperar a que aparezcan los signos ni síntomas, sino lo que se tiene que hacer acá es prevención. Si existen en su familia, si ustedes son conscientes que uno de los factores de riesgo que la doctora Liliana ha mencionado, tienen en su casa, son gorditos, son obesos, un papá, una mamá que ha sido diabética, o están teniendo algún tipo de cambio, o de repente bajando de peso muy abruptamente, acudir al médico para que les descarten, y no esperar de que aparezcan los síntomas, como bien dice la doctora, no esperar a que aparezcan los síntomas cuando ya la enfermedad está más avanzada. Así es. ¿No es así, doctora? Así es. Muy bien, doctora. Entonces, esto avanza, ya aparecieron los síntomas. ¿Qué complicaciones podría tener el usuario, la persona, el paciente, si es que no se controla? Tanto aquellos que no quieren acudir, porque como vos lo dices, no, yo me siento bien y la enfermedad por dentro lo sigue minando, o con aquellos pacientes en que ya son diagnosticados, están con cierto tratamiento y no lo cumplen. Ejemplo, yo tuve un familiar en la cual tenía su panadería y andaba come bizcochos, tenía el tratamiento y la glucosa se disparaba. En esos casos, si no se cuidan, ¿qué complicaciones podrían tener? Primero, llamar un poquito a la reflexión. Existen las complicaciones macrovasculares, que son complicaciones que se van formando a través de la vida. Y esto quiero llamar un poco la atención a los padres de familia, porque cuando creamos colaterales de circulación en los miembros inferiores, en las personas es en la niñez, cuando hacen actividad física. Pero si además no hacemos actividad física y tenemos una comida abundante, rica en grasas, también tenemos un problema de riesgo de inicio, antes de la enfermedad de la diabetes, que es la aterosclerosis, el riesgo de enfermedad arterial periférica, y que sumada a la diabetes vamos a tener además complicaciones microvasculares ya por la misma enfermedad, que son la retinopatía, en la cual puede llegar hasta la ceguera. Entonces empiezan a bajar su campo de visión. Así es, empezamos a tener disminución de la agudeza visual, primero recuperable y de ahí ya no recuperable, y luego ya se va haciendo progresivamente un problema de la visión. ¿Retinopatía diabética? Retinopatía diabética, que inicialmente se llama no proliferativa y luego proliferativa, porque hay una proliferación de vasos que no son buenos y se van rompiendo y van haciendo hemorragia incluso en el ojo, y el paciente pierde la visión por desprendimiento de retina o por una hemorragia vítrea. Y tenemos la nefropatía, que también es progresivo por la enfermedad, en la cual el paciente termina en diálisis, y vemos bastante paciente con diálisis, y como causa importante la diabetes. Y la neuropatía periférica con afectación de los nervios del pie, y si además arrastramos este problema macrovascular de aterosclerosis o enfermedad arterial periférica, con certeza tenemos un pie diabético neuropático vascular que termina en amputación. Y estamos... Eso es muy importante, Lilianita, decirlo, para que, no con el fin de asustarlos, sino con el fin de prevenir. Todas estas complicaciones, corrígeme si me equivoco, Lilianita, se pueden prevenir. Sí, quizás no se puedan evitar, pero se pueden retrasar en el tiempo, ¿no es así? Efectivamente. Entonces, ¿para qué llegar a que me quiten un dedo o que me amputen un miembro si yo con un buen control, con un buen medicamento y acudiendo con el especialista lo puedo evitar? Así es, si uno cumple el tratamiento de inicio, cumple recomendaciones de dieta, de actividad física y de medicación, y obviamente acude al control, podemos
prolongar mucho, evitar que la progresión de la enfermedad y las complicaciones aparezcan tempranamente y nos limiten la calidad de vida, la producción de trabajo, el disfrute con la familia y terminemos lamentablemente discapacitados y dependiendo de todo el grupo familiar por la enfermedad. Yo creo que sí se puede hacer, se puede evitar si uno cumple cabalmente la recomendación. Tocándolo un poco paralelamente, vamos a tocarlo así un poco jocosamente, dentro del grupo etario de los varones, existe otra complicación también que les preocupa bastante y es llevar a la impotencia funcional sexual, ¿no es así? Así es, la disfunción eréctil que poco se habla, el paciente tiene todavía sus tabús. Me alegro porque ahora sí hay un poquito más de gente abierta al tema, pero sí es una complicación microvascular que tiene que ver incluso con el tema que es simultáneo a lo que pasa en los pies y a lo que puede pasar en el corazón. Por eso tenemos el mayor causa de muerte a nivel mundial en sí es problema cardiovascular y el infarto en los diabéticos incluso es silente y puede darse. Y esas arterias pequeñitas que tenemos en el corazón que se pueden obstruir, se obstruyen a nivel de los pies y se obstruyen a nivel del pene, por lo tanto generan una disfunción eréctil tempranamente en un paciente con diabetes que se puede de repente detener, postergar y tener una vida sexual más saludable, ¿no? Entonces, como lo están viendo, queridos amigos en este caso y amigas de la región Lambayeque, solamente por una de las complicaciones que es los problemas de microvasculares, se pueden evitar una amputación, pueden evitar tener problemas de tipo sexual y sobre todo pueden evitar muertes de infarto que a veces son inesperadas, ¿no? O sea, no necesariamente, pero ¿cómo se murió si él estaba bien? Inclusive jugando partido, hay personas en que han quedado en la misma cancha. Así es que no solamente hay la neuropatía periférica que vemos en los pies, que se siente el adormecimiento, sino hay la neuropatía autonómica. O también, me imagino yo también, bueno, más conocido por el mundo en la comunidad, los derrames cerebrales, o sea, las hemorragias. Esa complicación es una macrovascular, pero también obviamente seguido de este problema microvascular se agrava la situación y se hace mucho más frecuente la presentación de problemas. Más evidente. Así es, más evidente. Bien, Lilenita. Lilenita, mencionaste algo sobre los problemas de microcirculación a nivel renal. ¿Esto a nivel renal hay alguna aparición preventiva? ¿Hay algo que nos puede presumir? Oye, ya me está apareciendo. Por ejemplo, hay algunas entidades que dicen, no, ya estoy orinando con espuma o estoy dejando un sarro. ¿Hay algo que lo pueda identificar para que yo diga, oye, acá está pasando algo, voy al médico? De inicio la enfermedad de la diabetes, cuando el paciente empieza a tener una glucosa más de 200 y hace poliuria, orina mucho más de la cuenta, ya estamos haciendo que el riñón trabaje más de la cuenta. Hay un paciente que una vez en la vida privada me mencionó, doctor, algo me pasa. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que yo cuando orino, después cuando regreso nuevamente para volver a orinar, a veces aparecen hormiguitas. ¿Eso es por el dulce? ¿Tiene alguna relación con esto? En sí la glucosuria, de hecho si la glucosa está más de 180 va a tratar de salir por la orina y vamos a ver poliuria, aumento de volumen de la orina y eso ya se considera una enfermedad renal de primer grado porque estamos hiperfiltrando, ¿no? La gente normalmente dice, no, pero orino muy bien, orino mucho, pero ya no es tan bueno que orine mucho. No Lo es normal tanto es, la cantidad. así es, y es una cantidad excesiva, estamos hiperfiltrando y ya estamos en enfermedad renal de primer grado. Luego ya pasamos estabilizando, de repente tomamos medicación, nos controlamos y el volumen urinario se reduce, se normaliza, digamos, por un largo tiempo y si es que nosotros no nos cuidamos y progresa la enfermedad, empezamos a perder proteínas por la orina y es cuando el paciente empieza a observar que hay espuma en la orina y de repente de vez en cuando notamos que hay hinchazón de los pies. Entonces estamos hablando que cuando ya vamos de espuma en la orina estamos hablando ya de algo muy avanzado. Claro, ya estamos perdiendo proteínas. Ahora hay que medirlas las proteínas porque existe en ese periodo la microalbuminuria y la macroalbuminuria, que todavía en la microalbuminuria con todas las medidas de protección, tomando en cuenta la glucosa, la alimentación, el ejercicio, la presión, podemos de alguna forma mantener una microalbuminuria un poco más de tiempo, pero si lo descuidamos pasamos a una gran cantidad de pérdida de proteínas que se llama la macroalbuminuria y con una pérdida probablemente progresiva en corto tiempo de la función del riñón. Muy bien, como lo están escuchando, queridos amigos, con una buena prevención, un buen control y sobre todo acudiendo a su médico especialista pueden prevenir tantas complicaciones serias, graves, incluso hasta mortales, ¿no, Lilenita?
que con un simple control y obedeciendo a las indicaciones de sus médicos pueden evitar, siendo diabéticos, ya bien lo ha dicho la doctora Liliana, es una enfermedad que no se cura, pero se controla muy bien y como comenté con Lilianita, lo digo por experiencia propia, un familiar, mi padre es diabético y ahora está controlado, tranquilo y vive una vida tranquila, pero con controles muy estrictos en higiene dietético-alimentaria y también pues con su medicina, ¿no es así? Lilianita, para la población, ¿qué medidas preventivas les podemos decir a ellos, a los familiares, porque son los que están en más contacto con ellos, y a los mismos pacientes, qué cuidados deben de tener? En primer lugar, yo recomendarles de que si tienen sobrepeso, obesidad, y de hecho ya he dicho, sobrepeso, obesidad y ser latinos, debemos acudir para un descarte temprano de la enfermedad, porque podemos no tener síntomas y de repente estar en un periodo de prediabetes o una diabetes temprana y de repente hacer un mejor control. Si es que adicionalmente tenemos otros factores, como el que tenemos una vida sedentaria, tenemos que ir programando en nuestra vida una actividad física. Si no la tenemos nunca, pues progresivamente, de repente unos 5 minutos, luego 10, luego 15, hasta lograr lo que recomienda la OMS, que son media hora al día durante los 7 días de la semana, de manera progresiva, de acuerdo a nuestra edad y a nuestras condiciones de vida. Asimismo, fomentar en la familia la alimentación saludable. No el exceso de fruta significa que, o la fruta significa que en exceso vaya a ser buena. Uno tiene que saber medir la cantidad de carbohidratos y es que la alimentación debe tener todos los componentes, pero no en exceso. Podemos consumir 3 frutas al día, que no pesen más de medio kilo, que se coman después del desayuno, después del almuerzo. En la cena no hay que comer fruta, no hay que licuar la fruta para comerla, hay que comerla, no tenemos que estrujarla ni licuarla, aunque no endulcemos, los jugos no son buenos para la alimentación. Hay que consumir verduras, 2 porciones en el almuerzo y en la cena. No hay que saltarnos el desayuno, aunque quisiéramos bajar de peso, porque eso es una costumbre muy mala a nivel del Perú y que nos conlleva enfermedades incluso gastrointestinales, así que hay que comer las comidas que son importantes, desayunar, almorzar y cenar. El dicho antiguo no ha cambiado, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Eso se da y va muy bien con los cuidados en cuanto al tema del peso y de la diabetes. Tomar abundante líquido, evitar los líquidos con azúcar, gaseosa, Espore, Gatorade, frugos, hay que evitarlos de todas formas, hay que consumir bastante agua. No enviarlos en la lonchera de los niños. Definitivamente, no enviarlos en la lonchera de los niños y tener también un ambiente saludable, familiar y social que nos permita tener emocionalmente estabilidad. O sea, nuevamente llegamos al punto que lo hemos tocado durante todas estas semanas, salud mental intrafamiliar. Así es, ¿No es así, Lilianita? Muy bien, como lo están escuchando, hay una enfermedad llamada diabetes, es muy común, pero la cual se puede controlar muy bien y para eso tenemos especialistas como la doctora Liliana Torres Amamé que nos ayudan en esto y que nos ayudan a controlar esta problemática, sobre todo a evitar las complicaciones. Lilianita, antes de terminar el programa, la prevención que lo has dicho es muy buena cuando están tranquilos, cuando están iniciando. Pero siempre hay unas recomendaciones que he escuchado cuando ya lo tienen, como por ejemplo aquellos pacientes que ya tienen pie diabético. ¿Cómo ellos deben de cuidarse o los que ya tienen un buen tiempo con el cuadro de diabetes? Ok, bueno, si el paciente está en constante control con su médico, le va a ir guiando qué hay que hacer, qué exámenes de tamizaje hay que hacer para detectar el tema de la retina, el tema del daño renal y obviamente tienen que pasar una evaluación de pie diabético con el monofilamento para determinar si tiene una alteración neuropática, si no tiene sensibilidad, si tiene adormecimiento, si tiene callos, si tiene uñas engrosadas que no se pueden cortar, si tiene honguito, si tiene un cuarteamiento de la piel, etcétera. Entonces el paciente tiene que acudir para poder saber, pero y si no hemos acudido y ahora estamos empezando escuchando este programa, lo importante es que si tenemos problema retinal o problema de hinchazón de pies o pérdida de proteínas por la orina con orina espumosa, tempranamente hay que ir para tomar los chequeos correspondientes. Y en cuanto a los pies, tenemos que conocer nuestros pies como nos conocemos el rostro. Tenemos que tener un espejo grande para mirar la planta de pie, hay que lavarnos con agua fría del caño, el agua temperada, no tiene que ser helada, no tiene que ser caliente, ni menos hervida obviamente. Uno tiene que tener cuidado porque hay que pensar que el diabético no tiene sensibilidad adecuada en el pie, entonces no va a sentir la temperatura, la variación de la temperatura del agua, así que es un agua a temperatura ambiente.
Luego que nos lavamos con nuestro jaboncillo de cuerpo, secarnos exclusivamente los pies con un pañito que sea para esta zona del cuerpo, entre los dedos, revisarnos la planta del pie que no tenga ningún lunar, ningún callo, ninguna úlcera. Hay que mirarnos bien y si vemos que se presenta esto, inmediatamente acudir para una ayuda temprana. Si nos cortamos las uñas, pero no podemos ver bien, hay que pedir ayuda a un podólogo. Si todavía vemos bien, las uñas se cortan de manera recta, no se cortan entre los ángulos, en las esquinas, se lima con una lima de cartón. Hay que estar observándose también de que no tengamos una uña que tiene de repente una astillita que puede al presionar el zapato lesionar el otro dedo del pie, que el zapato sea un zapato holgado, acolchado, que la media que usemos sea una media de algodón, preferentemente de color claro para poder observar algún cambio, si es que hay alguna lesión se puede apreciar en la media, colocárnoslo al revés para que la costura no nos haga una lesión ahí en los deditos y pues en general acudir al médico creo para que haga una evaluación de nuestros pies si tenemos alguna duda, para que vea el tema de la circulación o para tener algunas recomendaciones ya de la piel seca o algún tratamiento del hongo si lo tuviéramos. Como lo están escuchando, queridos amigos de la región Lambayeque y sobre todo aquellas familias en las cuales tienen algún paciente diabético, las medidas de prevención existen en el cuadro de diabetes, es una enfermedad controlable y permíteme resumirlo, Lilianita, corrígeme por favor, se pueden resumir hasta en 3 cosas, todas estas medidas preventivas. 1, la buena alimentación, lo que ha dicho la doctora, higiene dietética, cuidarse bien en los alimentos, no comer comida chatarras. En segundo lugar, ejercicio. Mientras el paciente con diabetes haga ejercicio, supongo caminatas, va a ir mejor. Y tercero, bueno, acudir siempre con su médico y respetar las indicaciones terapéuticas, es decir, medicinas que le sea otorgada por su médico. Y si no funcionan, acudir con su médico para que él replantee el manejo o de repente cambie la dosis o la medicina, ¿no, Liliana? Así es, en cuanto al tratamiento, el paciente tiene que entender que no es un medicamento para toda la vida. La diabetes es evolutiva y el médico va a ir evaluando qué medicación le toca en ese periodo, si hay que continúa el medicamento o no, y tomar conciencia de que ha habido un boom en cuanto al descubrimiento de medicación casi para todos los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y reconocer de que el gran descubrimiento obviamente para esta enfermedad es la insulina y el hecho de prescribirla no significa que el paciente esté en una etapa terminal de la enfermedad, sino simplemente que en el periodo que el médico lo indica es necesario y uno tiene que asumir el tratamiento lo más pronto que se pueda para mejorar el control temprano, porque si algo hace el cuerpo en agradecimiento a nosotros es que si controlamos tempranamente la enfermedad, generamos una memoria metabólica que le permite al paciente luego en un periodo de repente más adelante tener un mejor control de la enfermedad. Si actuamos tempranamente controlando la glucosa rápidamente con el medicamento adecuado según el médico especialista, este paciente se lo va a agradecer porque más adelante todavía va a postergarse esa mejora, a diferencia de aquellos pacientes que se niegan de repente a usar insulina porque existen muchos mitos alrededor del uso de este medicamento. Bueno, que en realidad no es un medicamento, sino es una hormona, en la cual el paciente posterga el inicio de esta prescripción y termina de repente complicándose un poco más la enfermedad. O sea, no tengamos miedo, acudan a su médico, lo que les prescriba según la época de su enfermedad es lo correcto, cumplirlo al pie de la letra, obviamente tener la confianza respectiva, uno, para las reacciones adversas y en segundo lugar para el tema de costos también, es importante hablarlo con su médico por el hecho de mantener la prescripción. No aceptemos una prescripción que de repente no nos conviene y no le digamos, no lo puedo comprar, no lo puedo mantener. Hay que ser sinceros para que el médico también pueda, en todo caso, según las posibilidades que tiene, considerar otro plan de terapia para ese paciente. Como nos decía al inicio de la carrera, Lilianita, nuestro maestro Moisés Cabrera Iturria, confiar en su médico. Su médico, los médicos, el personal de salud han sido formados para cuidarlos. Ningún profesional de salud ha sido formado para dañar, simplemente para cuidarlos, así que tienen que confiar. Doctora Liliana, ¿dónde el público de Canal 41 de la región norte pueden ubicarla para ver sobre estos temas o cualquier otro tema en endocrinología? Bueno, en primer lugar, propagandear un poquito al programa de la unidad de PIS diabético del Hospital Regional.
Atendemos los días viernes, tenemos un grupo realmente valiosísimo de profesionales que incluyen todos los profesionales necesarios para este cuidado: traumatólogo, cirujano plástico, cirujano cardiovascular, enfermería, nutrición, psicología, endocrinología, medicina interna, todos ellos a su servicio los días viernes. Si alguien tiene alguna consulta al respecto, acudir a este consultorio, es el consultorio número 17, para que puedan darles una cita temprana, no esa cita que de repente demora un poquito cuando es la consulta de endocrinología, sino una cita para evaluación de pie diabético, curación de pie diabético. Y a mí, bueno, yo de manera privada, bueno, estoy en el hospital regional y también de manera privada en el consultorio Elías Aguirre 1151, cuando el paciente quiera pues acudir para buscar mi servicio. Ya lo escucharon, en Elías Aguirre 1151 pueden encontrar a la doctora Liliana Torres Amamé, especialista en endocrinología y, como saben, con amplios conocimientos ahorita en diabetes, como lo acaban de escuchar y lo acaba de mostrar la doctora. Doctora Liliana, un gusto haberla tenido acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerla otra vez para tocar otro de los temas que también son comunes acá en la región, como problema de la tiroides. Excelente, Juancito, cuando me invites, gustosa de estar en tu programa. Muchas gracias, Lilianita. Como lo acaban de escuchar, queridos amigos de la región Lambayeque, estos son los temas que siempre tocamos de manera preventiva para la población de Lambayeque, de nuestro canal TLN Norte, canal 41. Después de estos breves cortes comerciales, regresamos con la continuación del programa. Estás viendo Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. ¡Ya volvemos! Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. El Perú necesita profesionales técnicos capacitados para transformar las grandes obras nacionales. Tú lo puedes hacer. Ven al Instituto Superior Público Licenciado República Federal de Alemania y mira hacia el futuro. 8 programas de estudios de solo 3 años de duración, con grado de bachiller técnico y título profesional a nombre de la nación. Examen de admisión 22 de marzo. República Federal de Alemania. Instituto de Excelencia Licenciado. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Patapo. Restaurante El Gordito. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. El Perú necesita profesionales técnicos capacitados para transformar las grandes obras nacionales. Tú lo puedes hacer. Ven al Instituto Superior Público Licenciado República Federal de Alemania y mira hacia el futuro. 8 programas de estudios de solo 3 años de duración, con grado de bachiller técnico y título profesional a nombre de la nación. Examen de admisión 22 de marzo. República Federal de Alemania. Instituto de Excelencia Licenciado.
Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Patapo. Restaurante El Gordito. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. El Perú necesita profesionales técnicos capacitados para transformar las grandes obras nacionales. Tú lo puedes hacer. Ven al Instituto Superior Público Licenciado República Federal de Alemania y mira hacia el futuro. 8 programas de estudios de solo 3 años de duración, con grado de bachiller técnico y título profesional a nombre de la nación. Examen de admisión 22 de marzo. República Federal de Alemania. Instituto de Excelencia Licenciado. Continuamos con Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Buenas, queridos amigos de Canal 41 y de su programa Salud y Protección Legal, nuevamente acá retornando a la audición de la emisión de hoy día. Bueno, hemos tocado hoy día una gran exposición realizada por la doctora Liliana Torres Amamé sobre diabetes y sobre todo las formas de prevenir la diabetes, la cual sí se puede controlar. Aquellos pacientes diabéticos, señores, controlándose, tienen una larga vida. Si bien es cierto, la enfermedad no se cura, pero se controla y se controla muy bien con todo el tratamiento ahora. Antes de presentar un producto, permítame recordar nuevamente medidas preventivas para todo este problema del coronavirus. Evitar estar en contacto con otros pacientes que estén contaminados, evitar estar en lugares públicos con bastante hacinamiento. Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz para evitar recontagios y sobre todo y más importante, lavarse las manos a cada momento con cada actividad que hagamos, con jabón o con detergente, y si no tienen, con el alcohol en gel para que puedan de alguna manera desinfectarse y evitar la transmisión de este virus, ya que esto se puede generar. Sobre todo esto, un puntito aparte de esto de los lugares públicos, señores padres de familia, si bien es cierto, con el decreto supremo del presidente Vizcarra se ha dicho que no hay clases hasta el 30, eso no quiere decir vacaciones, eso no quiere decir, hijos, vamos a pasear a tal lugar, hijos, vamos al Real Plaza, hijos, vamos a lugares donde hay hacinamiento. No, se está haciendo de esto para que estén el mayor tiempo posible en vuestras casas y evitar que alguien los pueda contagiar o que si tienen el problema se pueda diseminar. Por favor, ser conscientes en cada cosa que se les está dando para prevenir. Y lo último, ver sobre todo las líneas de comunicación, la línea 113, no llamar por las puras, no llamar para hacer bromas, por favor. Tienen las otras líneas, como ya lo hemos mencionado, un WhatsApp con el número 952-842-623, tienen el correo electrónico infosalud@minsac.gov.p, tienen un número, el 106 del SAMU, tienen el número de salud 014 11 8000, tienen el número de la DIRESA en donde pueden llamar el 51 52 00 y nuevamente el número 113.
Como lo que hemos hablado sobre diabetes, quiero presentarles hoy día un producto totalmente natural que ayuda a controlar también los niveles de azúcar, los niveles de glucosa en sangre. Y como lo tienen en pantallas, es el Diabetisan. Este producto natural, el cual disminuye los niveles de glucosa en sangre, es un suplemento nutricional y energizante también para el paciente diabético, como lo dijo la doctora, tienen decaimiento. Es un dietético hipocalórico ideal para personas con este mal. Sugerido en trastornos propios de la diabetes emotiva, rico en bioactivos nutracéuticos y se le atribuye la propiedad de regular los niveles de la glucosa, de la insulina, de los triglicéridos y colesterol. Términos en los cuales la doctora Liliana Torres Samamé los ha tocado. Es la asociación nutricional perfecta para actuar como coadyuvante al tratamiento de la diabetes. ¿Esto qué quiere decir, señores de la población Lambayeque? Que con Diabetisan no es para que los cure, es un tratamiento coadyuvante junto a la medicina que se les recomienda por el médico. Ayuda, mejora el funcionamiento, potencia no la curación, pero sí el mejor control de los pacientes. Este producto Diabetisan está formado o contiene noni, un producto natural muy comercializado a nivel mundial, cocona, stevia, mora, pasuchaca y cuticuti. Tienen un producto natural al alcance de ustedes, al alcance del bolsillo, porque está muy cómodo. Ya va a haber nuevas promociones sobre Diabetisan, en los cuales lo van a poder expender en el Centro Comercial Boulevard, en la tienda W12, en donde nuestra querida representante, la señora Simone, les puede dar mayor explicación sobre este producto y cómo tomarlo, y sobre todo averiguar sobre las formas promocionales que se tiene para, como lo dijo la doctora Liliana, también salvaguardar la economía del público usuario. Señoras y señores, este público en general, este programa fue diseñado hoy día para tocar este tema de la diabetes y poder tocar medidas preventivas, sobre todo porque hay una alta, como lo dijo nuestra invitada, una alta incidencia, una alta prevalencia de pacientes diabéticos en la región Lambayeque, y los cuales a veces tienen ciertos temores. Uno de esos temores es la utilización de la insulina. No hay por qué tenerle miedo. Si es indicada por un profesional de endocrinología especialista en esto y es para mejora de su control, utilícenla sin miedo, no les va a originar problema. Es más, va a prevenir que le aparezcan las complicaciones oculares, renales, cardíacas y del pie, que la doctora Liliana Torres Samamé ya lo ha mencionado. Para recordarles nuevamente, seamos rigurosos, así como nosotros también solicitamos enérgicamente el apoyo del Estado, también nosotros ser diligentes con el Estado y cuidar todas las medidas de prevención que nos están dando y de protección. Esta línea 113, no llamar por las puras, utilizarla y dejarla para aquellos pacientes en que sí lo necesitan. Un punto aparte, me lo acaban de tocar, espero no sea cierto, pero me acaban de comunicar de un familiar, de un amigo mío que acaba de llegar de la ciudad de Uruguay con signología muy aparente de problema respiratorio alto, aparentemente, lo digo así, de coronavirus. No lo atienden todavía en el hospital regional. Esperemos de que esta noticia no sea cierta, pero si es así, señores del centro asistencial, darle manejo, darle atención, descartar que no tenga este problema y ese paciente puede estar tranquilo, sobre todo los familiares que son los más preocupados, sobre todo en que es una emergencia, ¿no? ¿No es así? Se encuentra un poquito delicado, ¿no, Nachito? Ya ves, sobre todo eso, que lo atiendan. Eso es lo único que pide el público usuario. Atención, es lo único. Si es que no lo tiene, muy bien, a su casa tranquilo y con las indicaciones comunes y corrientes que siempre se le ha dado. Queridos amigos de la región Lambayeque y de Canal 41, este programa ha llegado a su fin. Muchas gracias por habernos tenido en sus televisores. Gracias por habernos visto en todas las redes sociales, en Facebook, en el fanpage del canal, en el Telenorte Canal 41, en la señal abierta y en el número, en Bets Cable, en el canal 81 de Bets Cable, que nos siguen también nuestros queridos amigos de la región Lambayeque. Este ha sido su programa Salud y Protección Legal. Nos vemos el día de mañana con un interesante tema, quizás un poco holístico, pero que tiene que ver también con la parte preventiva en salud. Muchas gracias y buenas tardes y hasta mañana, amigos.
TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.